Bienvenidos estudiantes a un nuevo encuentro con el lenguaje. Desde la lección anterior comenzaste a estudiar un nuevo periodo histórico y cultural. Es el periodo de la Edad Media, conocido también como el Medioevo. Allí en esa lección aprendiste todas las características fundamentales de este periodo y sobre todo las distintas manifestaciones artísticas relacionadas con su acontecer social. Específicamente trabajaste con el cuento como una forma del género épico. Ahora estaremos hablando de este concepto que lo vas a copiar en tu libreta. Cuento, narración breve, oral o escrita, de un suceso real o imaginario. Aparece en él un reducido número de personajes que participan en una sola acción con un solo foco temático. El cuento es una de las formas más antiguas de literatura popular de transmisión oral. El término se emplea a menudo para designar diversos tipos de narraciones breves como el relato fantástico, el cuento infantil o el cuento tradicional. En esta etapa, Italia fue muy importante en el campo de las letras y de las artes, específicamente de las letras, que es el elemento que nos interesa en esta lección. Por lo tanto, te invito ahora a copiar una nota al respecto. En esta etapa, Italia fue la cuna del desarrollo de las artes y de las letras. En la época medieval que comenzaremos a estudiar, este no era un país unificado, sino que, incluso durante mucho tiempo después, era un conjunto de ciudades que constituían repúblicas independientes con diferentes niveles de desarrollo, entre las cuales se destacaban Venecia, Génova, Florencia, Bolonia, las cuales se adueñaron de todas las rutas comerciales con el Oriente y sirvieron de intermediarias al resto de Europa que compraba las costosas mercancías orientales. Esto posibilitó el florecimiento cultural y científico de estas ciudades. Es este el periodo en que iban surgiendo las lenguas derivadas del latín.
Ahora observa el texto para que lo copies correctamente. Para que conozcas de este florecimiento cultural que tuvieron estas principales provincias en Italia, te ofrezco a continuación unas imágenes que quiero que observes atentamente. Esta ciudad por la que transitan los modernos autos y en la que se alzan grandes edificios es Florencia, una ciudad de Italia en la que también contrastan con la modernidad las obras de su pasado que constituyen, de hecho, su mayor atractivo. Florencia es un nombre que parece decirlo todo. Podría decirse que es la capital del Renacimiento. El auge económico y aún los conflictos políticos que se daban fueron el motor del intenso movimiento cultural que hizo que Florencia pareciera, hacia el siglo XVI, una nueva Atenas. El auge cultural florentino se vio grandemente estimulado por los mecenas, llamados así a los patrocinadores de los artistas. Esos mecenas, por tener una educación basada en el humanismo, apreciaban el valor de las obras de arte, de manera en que no dudaron en darle su apoyo económico. Además, con ello, contribuían a lograr mayor prestigio y fama. Florencia, así, se convirtió en la cuna de grandes y numerosos artistas e intelectuales. En la pintura destacaron Giotto, Masaccio, Frangélico, Botticelli, Leonardo da Vinci. En la escultura, Miguel Ángel, Cellini,
Donatello. Mientras que Brunelleschi y Alberti sobresalían en la arquitectura. Florencia también dio poetas y escritores, historiadores y filósofos, y una serie de personalidades cuyas obras influyeron determinantemente en el resto de Europa, constituyendo su creación en una valiosa herencia para la cultura universal. Como ves, se te han mostrado las características fundamentales de esta etapa y sus principales manifestaciones artísticas. También se te habló de Boccaccio, de quien vamos a estar hablando en la lección de hoy, pues vamos a estudiar el cuento específicamente de Decamerón, que ya también en la lección anterior se te adelantaron elementos al respecto. Por lo tanto, te invito ya a que copies el tema de nuestra lección. Tema: el cuento, el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Ahora quiero que tomes una nota muy importante en tu libreta relacionada con esta colección, y es específicamente en que la colección de Decamerón y los cuentos del conde Lucanor, que son importantes para adelantarte el tratamiento del cuento, específicamente se basaron o se inspiraron en Las Mil y Una Noches. Por lo tanto, te invito a que copies esta nota. El Decamerón de Boccaccio y el libro del conde Lucanor del infante don Juan Manuel, que figuran entre lo más destacado del género, están claramente inspirados en Las Mil y Una Noches. Muchos críticos consideran que el Decamerón es una obra renacentista y también consideran que Boccaccio haya sido el primer escritor renacentista. Pero como sabes, lo estamos ubicando dentro de la época medieval o del medioevo. Ahora te invito a copiar una nueva nota que te resume parte de lo que te he expuesto. La obra más importante de Boccaccio es el Decamerón, que empezó en 1348 y terminó en 1353. Esta colección de 100 relatos ingeniosos, alegres, se desarrolla en un marco concreto.
Un grupo de amigos educados, afortunados y discretos, 7 mujeres y 3 hombres, para escapar a un brote de peste, se refugian en una villa de las afueras de Florencia. Allí se entretienen unos a otros durante un periodo de 10 días, de ahí el título, con una serie de relatos contados por cada uno de ellos por turno. El relato de cada día termina con una canción para bailar entonada por uno de los narradores. Estas canciones representan algunas de las muestras más exquisitas de la poesía lírica de Boccaccio. Ahora tendrás nuevamente el texto para que lo copies correctamente en tu libreta. A pesar de que muchos críticos, como te dije anteriormente, han ubicado a Boccaccio como el primer escritor renacentista, tienes que conocer que la obra como tal de Cameron está ubicada en la etapa medieval. Por lo tanto, a continuación te voy a ofrecer algunas imágenes donde podrás observar cómo todavía la iglesia tiene su papel dominante. Obsérvalas y la comentaremos luego. Esta primera lámina te muestra un castillo medieval propio de esta época. La segunda igualmente te está mostrando otro castillo medieval. Observa que esta es la manifestación de la arquitectura. Ahora te aparece una pintura.
o sea, un fresco realizado en el siglo XIX por el artista italiano Giotto para la iglesia de Santa Croce de Florencia. Observa ahora otra muestra de arquitectura donde se te muestra la Catedral de Salisbury, también la misma constitución gótica específicamente. Ahora te aparece la Catedral de Chartres, que también es una construcción gótica, propia de esta etapa medieval. Ahora ya se te muestra en la lámina otra pintura de Carlos Crivelli, riqueza ornamental típica del gótico tardío, unida a preocupación por perspectiva que anticipa el Renacimiento. Como ves, ya en estas pinturas se te está adelantando el movimiento del Renacimiento. Por eso muchos consideran la etapa de Boccaccio como del Renacimiento también. Como ya la obra del Decamerón ya está muy cerca del Renacimiento, ya podemos decir con toda seguridad que el hombre ya forma parte del centro del universo. Por lo tanto, ahora te invito a que copies una nota que te muestra esto al respecto. El Decamerón rompió con la tradición literaria y por primera vez en la Edad Media, Boccaccio presentó al hombre como artífice de su destino, más que como un ser a merced de la gracia divina. Es la primera obra plenamente renacentista, ya que se ocupa solo de aspectos humanos y sin hacer mención a temas religiosos y teológicos. Es notable por la riqueza y variedad de los cuentos, que alternan entre la solemnidad y el humor, por la brillantez de su escritura y por su penetrante análisis de los personajes. Ahora se te muestra nuevamente el texto para que lo copies correctamente en tu libreta.
Como bien sabes, la obra de Cameron sucedió en un trágico escenario, específicamente cuando la peste asolaba a Florencia. Por lo tanto, Boccaccio trató en este medio tan hostil y tan crudo de hacernos reír. Copia ahora la siguiente nota que te lo muestra. Es una colección llena de amor, enredos, engaños, virtud, pasión, lujuria y malicia, donde salen muy mal parados el corrompido clero de la época y los esposos cornudos. No es, sin embargo, un libro pornográfico. No se complace Boccaccio en la sensualidad. Su mundo tiene por centro a Florencia y un solo objetivo: hacer reír. En el epílogo del propio libro, el de Cameron, Boccaccio hace un comentario al respecto de por qué motivo escribe esta colección. Ahora te invito a copiar una nota que relaciona esto que te explico. Cada cosa es en sí misma buena para algo, pero si se la usa mal, puede traer grandes daños, pues esto mismo digo de mis cuentos. A quien quiera sacar de ellos un mal consejo o una pésima acción, no se lo evitarán. Y quien desee utilidad y fruto, no se lo negarán estos cuentos, ni se hallarán cosas que no sean útiles y honestas si se leen en los debidos tiempos y por las razones para quienes han sido contados.
Para comprobar ahora si has aprendido todo lo que te he referido en la lección, te invito a realizar una interesante actividad donde debes colocar verdadero o falso. Obsérvala y cópiala adecuadamente en tu libreta. Dice la actividad: responde verdadero, falso o no se sabe, según sea verdadero, falso o no lo sepas, en las actividades siguientes. Observa los elementos donde debes colocar verdadero, falso o no lo sepas. El primero: el Decamerón es una obra realizada con el interés de criticar los males de la sociedad en que fue concebida. Giovanni Boccaccio escribió el Decamerón siempre en horarios en que se inspiró. Boccaccio en el Decamerón intenta hacer reír, como un aliciente ante el brote de peste que asoló Italia. Observa ahora los restantes elementos que también debes colocarle verdadero, falso o no lo sepas o no se sabe. Los cuentos del Decamerón pertenecen a la poesía lírica de Boccaccio. El título de Decamerón está en correspondencia con el número 10. La cuna de la literatura italiana de la época medieval fue Florencia. Ahora, después que copies estos elementos, ya estás en condiciones de responder.
Revisemos ahora de forma conjunta cómo debía quedar esta actividad. Observa la lámina. El primer criterio, el Decamerón, es una obra realizada con el interés de criticar los males de la sociedad en que fue concebida. Es un criterio falso. Giovanni Boccaccio escribió el Decamerón siempre en horarios en que se inspiró. No se conoce. Boccaccio en el Decamerón intenta hacer reír como un aliciente ante el brote de peste que asoló Italia. Este es un criterio verdadero. Observemos ahora los restantes elementos. Los cuentos del Decamerón pertenecen a la poesía lírica de Boccaccio, es un criterio falso. El título de Decamerón está en correspondencia con el número 10, es un criterio verdadero. La cuna de la literatura italiana de la época medieval fue Florencia, es también un criterio verdadero. Si has respondido de forma acertada, entonces has comprendido toda la lección. Lógicamente que a partir de la próxima lección vas a analizar los cuentos de Decamerón. Vas a empezar por uno muy curioso que es La tonsura del palafrenero. Te pido que busques la bibliografía de esta colección de Decamerón y te leas atentamente este cuento y todo lo que sucede allí. Por eso te lo ofrezco ya como trabajo independiente. Dice el trabajo independiente: lee el cuento La tonsura del palafrenero de la colección del Decamerón y comenta mediante la redacción de un párrafo la impresión que te causó su lectura.
Les recuerdo que para la próxima lección tienen que leer de forma detallada el cuento, porque vas a estar analizando todo lo que allí sucede y también para poder redactar. De esta forma me estoy despidiendo hasta un próximo encuentro con el lenguaje.